¿Cómo vienen llevando ese tema? ¿Vienen bien con las lecturas? ¿Son complicadas? ¿Cómo las están llevando? Más o menos la ¿O realidad. por qué? Eh, Algunas son complicadas, otras son de fácil lectura, pero en el conjunto, en el total, se mezcla bastante, al menos para mí. ok. Bueno, la idea es que nos puedan decir a ver cómo vienen con las lecturas, si hace falta la explicación en particular de alguno de los textos. Hay algunos efectivamente que son paper académicos que tal vez son un poco más dificultosos, digamos, por cómo están abordados, y otros tal vez un poco más sencillos de lectura. Hoy, de hecho, vamos a tener un texto que va a ser para la clase próxima, donde se refiere al tema de la ecología de los medios. Seguramente algo habrán visto en teoría de la comunicación, es la denominada escuela invisible, la universidad invisible. Se le llama así a esa escuela, que aborda el concepto de ecología de medios, naturaleza de medios, y que está vinculada a una cantidad de sociólogos que se da sobre todo en California, en Palo Alto, muy cercano a lo que es principalmente el desarrollo de todas las grandes compañías de tecnología. Y lo que es interesante de esa escuela es que luego se va a retomar porque van a hablar de esta idea de comparar la naturaleza, hacer como una analogía con lo que ocurre con los medios, ¿sí? Y va a ser de un contexto muy interesante, que nos va a permitir además contextualizar también eh, esto que llamamos los nuevos medios y que lo vamos a ver en el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces. En la clase, esta es la clase número 9. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y en esta clase número 9, lo que vamos a observar en esta clase, un segundito que voy a bajar el panel y voy a achicar también para poder apreciarlos a ustedes también. Un segundito, por favor. Así puedo ver la pantalla completa. Como la clase pasada, vamos a hacer que podamos interactuar, ¿sí? Y vamos a tomarnos también unos minutos con algunas preguntas que le vamos a hacer. Y la idea es, bueno, que podamos trabajar en este caso también en conjunto. En esta clase número 9, lo que vamos a ver en particular nos vamos a introducir en el concepto de los smartphones, ¿sí? O es en realidad lo que vamos a llegar, digamos, a lo que van a ser los smartphones, los teléfonos inteligentes, como una de las tecnologías que va a empezar a resumir todos los conceptos que nosotros hemos estudiado hasta el momento. ¿Se acuerdan que en una de las primeras clases nosotros hablábamos de esto de los viejos, los nuevos medios de comunicación? Hablábamos de cambios, no solamente tecnológicos, sino también que esos cambios tecnológicos iban a traer, iban a aparejar cambios también culturales, ¿sí? Que se iban a dar sobre todo en el seno familiar, y hacíamos referencia sobre todo a los Simpsons, en donde se puede ver, digamos, esto con claridad, ¿no? Una familia reunida frente a un televisor. Y en esta segunda idea de los nuevos medios, en una comunicación ya estrictamente interactiva, no una comunicación de masas, sino una comunicación vinculada ya con los usuarios, el primer cambio que se va a dar en lo tecnológico va a ser el control remoto, que es el que vemos en la fotografía donde Homero Simpson está, en este caso, apuntando a una televisión, que entendemos que ya no se ven más las antenas, con lo cual estamos hablando de una televisión inteligente, seguramente un Smart TV. Y el primer gran cambio que ustedes por ahí, dado que ya están incorporados a las nuevas tecnologías, fue la aparición de control remoto. Esta idea de no levantarse, ¿sí? Acercarse al aparato televisivo y hacer los cambios, digamos, de los canales. La aparición del control remoto también trajo aparejado esa idea de mayor oferta, ¿sí? Teníamos la posibilidad de cambiar de canales porque había una mayor cantidad de canales disponibles, por lo tanto de oferta televisiva en ese caso. Y luego lo que empieza a aparecer son los distintos dispositivos, y estos dispositivos nos va a dar, como decíamos, la posibilidad de la interactividad, pero también esa posibilidad de ser usuario. Y nos va a individualizar el hecho eso sociológico, tal vez masivo, como eran los medios viejos, los medios masivos de comunicación. Lo que va a hacer ahora es que esa audiencia, que se entendía que era parte de un todo, bueno, va a pasar a ser usuarios, y esos usuarios van a tener distintos gustos, y esos gustos se van a satisfacer de distinta manera. Esto es lo que veíamos nosotros
en estas primeras clases. Hablamos del gran salto tecnológico que tiene que ver con el pasaje de lo analógico a lo digital, y vimos básicamente a qué se refiere esto de lo digital. Lo digital es esta cadena de ceros y uno, el sistema binario, y la posibilidad de que toda la información se transfiera en una cadena de números. Y esos números son los que pueden leer las computadoras a partir de los ceros y unos, ¿sí? Y veíamos que obviamente lo que siempre tiene que existir es esta idea de pasaje. Nuestro sistema, nuestro organismo, está facultado y está dotado para poder percibir señales analógicas, que son distintas magnitudes, no solamente magnitudes eléctricas, sino también que veíamos magnitudes de presión, o en este caso de la luz. Esas magnitudes analógicas es procesado mediante el sistema digital, convierte esa realidad en ceros y unos que se transmiten, pero luego, decíamos nosotros, tiene que ser nuevamente decodificado a un sistema analógico para nuevamente ser comprendido en tanto nosotros humanos. Entonces, cambio principal de lo analógico a lo digital. Aquí va a aparecer un nuevo concepto, porque recuerden ustedes, si yo tengo mayor cantidad de datos, ¿se acuerdan cuando veíamos nosotros la señal, esa señal completa? Si yo quiero hacer un muestreo casi exacto de esa señal, voy a requerir, obviamente, recabar mucha información. Recabar mucha información necesito algo que lo soporte. Y eso, algo denominado, eso que pueda soportar esa información, necesito alguien que pueda ser trasladado y una vez nuevamente decodificado. Y ahí siempre nosotros, cuando sacamos una fotografía, hacemos un video, cargamos un audio, siempre lo que estamos viendo es qué peso tiene, ¿sí? Cuando hablamos de qué peso tiene, nos estamos refiriendo a qué cantidad de datos tiene, y por lo tanto qué memoria nosotros tenemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, y en definitiva quién va a poder soportar la carga de esa transferencia de esa cantidad de datos, de esa cantidad de información. Y hacíamos ahí una pequeña pregunta que le decíamos a ustedes, ¿qué tenía mayor precisión? ¿Lo analógico, lo digital? Y efectivamente lo analógico tiene mayor carga de información, en tanto que lo digital lo que hace es tomar muestras, en realidad muestrea una señal, lo que hace es reconstruir esa señal, pero claro, como nuestro sistema de percepción no es tan preciso, bueno, lo que termina ocurriendo es que, bueno, se termina engañando nuestro sistema de percepción. Obviamente que la tecnología va a mejorar esto, porque lo que va a aparecer van a ser, al tener grandes volúmenes de información y tratar de mejorar la precisión de la señal, por lo tanto tener mayor muestreo y por lo tanto que esa señal sea lo más fidedigna posible, lo que va a haber sistemas que se han creado desde el punto de vista tecnológico para poder comprimir una señal y de vuelvo poder descomprimir esa señal, cosa de que aquello que tiene mucho peso pueda ser transmitido finalmente. Pero se trata de esto. Si nosotros hacemos una analogía, es como si fuera un camión. El camión tiene una caja para trasladar información y tiene un peso en el cual debe entrar, ¿sí? Y entonces lo que se hace la información es acumularla en pequeñas cantidades de bloques, lo que sería, digamos, en distintas cargas para ser transportadas y luego poder decodificarla. Tecnología analógica, tecnología digital, primer cambio. Segundo cambio que nosotros veíamos es el cambio de la reticularidad. La reticularidad en el concepto de los nuevos medios nos va a permitir esto de poder comunicarnos entre todos, pero sobre todo está dado por la infraestructura que nosotros veíamos en cuanto a la Internet. La Internet es esa red de redes, lo que se conoce como la autopista, donde se transmiten, digamos, los datos, pero finalmente es una estructura física, concreta, real, en donde justamente se transmite la información. La información que se nos pone a nosotros en disponibilidad es la web, ¿sí? Que muchas veces nosotros confundimos Internet con web. La web es una manera de ordenar la información en donde nosotros nos presentamos, puede ser desde un blog, obviamente, o la información que nos brinda una empresa, o hoy en día los medios tradicionales que están comunicando a través de sus distintos portales, de sus distintos desarrollos, y aparece un concepto de lo viejo a lo nuevo que tiene que ver con la secuencialidad. Nosotros cuando teníamos un libro, ¿sí? Cualquiera de los libros que nosotros hoy tenemos, tiene obviamente un inicio y un fin, y se supone que el autor lo realizó al libro para tener esa lógica, ¿sí? En donde tenemos algo que nos va a comentar algo, va a tener un desarrollo y va a tener un fin. La hipertextualidad lo que va a hacer, propio, digamos, de tener información, de tener web, es que nosotros podamos saltar, ¿sí? Y eso es lo que nosotros conocemos como hipervínculo, y hace que aquello que era lo secuencial pase a tener una hipertextualidad. Y ya no va a ser un camino secuencial, sino que vamos a tener esta posibilidad de poder navegar, y ahí aparece el concepto de navegación. Y finalmente, lo que nosotros estamos pidiendo a ustedes, que con los trabajos de la primera APE nos puedan mostrar una multimedialidad, ya no una monomedialidad, como era antiguamente.
Si nosotros teníamos el sistema de radio, ¿sí? Y por lo tanto lo que había era la oralidad, la palabra como tema central, estaba la televisión que reunía claramente el audio y ahora sumaba la posibilidad, digamos, del video. La multimedialidad lo que nos permite es ya no solamente esos componentes, sino poder unir fotografías, poder unir infografías, que eso sea además dinámico, audio, video, ¿sí? Reúne, dado que los distintos dispositivos hoy en día se pueden comunicar, al poder comunicarse tienen un lenguaje común, tienen lo que se llama el protocolo común, y eso nos va a permitir tener, como decíamos, una multimedialidad y no una monomedialidad. Lo que vamos a ver, lo que vamos a empezar a ver en las unidades que siguen, este concepto de pasar de la pasividad que tenían las audiencias a tener usuarios, y por lo tanto lo que vamos a tener es la interactividad, ¿sí? Y la segunda AP va a hablar del concepto de interactividad y sobre todo vamos a ver algo que nos parece interesante, que es la hipertextualidad. Si tenemos nuevos medios, así como antes teníamos esa idea si teníamos medios, teníamos una mediación, ahora vamos a tener nuevos medios, vamos a tener hipermedias, ¿sí? Y vamos a ver el concepto de hipermedia y en ese concepto, sobre todo el tema de la interactividad. Pero como decíamos, nos interesa sobre todo, entre los puntos esenciales, es la multimedialidad. Y lo vamos a hacer a partir, como le comentábamos a ustedes, que ustedes, a partir de los dispositivos que han elegido, dado que no podemos hacer por una cuestión de tiempo una historia de aquellos dispositivos, comenzando desde lo que es una cámara analógica hasta nuestros días, la idea es que ustedes nos puedan contar en una versión de una multimedialidad esta idea de una convergencia no solamente de medios, ¿sí? Sino también en una convergencia de lenguaje podemos tener una multimedialidad. Entonces, transformación tecnológica, configuración de muchos a muchos producto de la infraestructura que nos brinda Internet. Antiguamente recuerden que alguien emitía, alguien difundía, y por eso se llamaba difusión, pero era de uno a muchos, ¿sí? La posibilidad de la reticularidad que nos trajo la infraestructura de Internet es que todos estemos comunicados. Es cierto que esto no es tan así, porque si nosotros vemos la misma estructura y vemos cómo se produce el tráfico de datos, obviamente que los centros concentrados producen mayor cantidad de datos y tienen mayor acceso que otros lugares del planeta. Pero la idea es que en esta reticularidad todos nos podamos comunicar con todos. Y los nuevos medios lo van a tomar muy en cuenta esto. En donde ya no va a haber, los nuevos medios no van a ser plataformas de difusión, sino lo que van a hacer es poner la infraestructura para que las personas ingresen contenidos en esas plataformas y por lo tanto se produzca un tráfico. Y a partir de ese tráfico, bueno, finalmente obtención de datos y esa obtención de datos poder monetizarlo. Ya no a partir simplemente de la publicidad, sino también monetizar a partir de que nos conocen, ¿sí? Dado que se almacenan todos nuestros datos, cada día nos conocen más esas plataformas. La hipertextualidad, como decíamos, las estructuras textuales no secuenciales y nos interesa la multimedialidad. Antes de finalizar la clase, lo que vamos a hacer con Vero es mostrarles a ustedes algunos ejemplos de multimedia, ¿sí? De algunos alumnos que ya cursaron la materia que, bueno, han transitado por la misma idea de esta APE y queremos que ustedes los vean para que en aquellos casos que aún no están del todo orientados puedan ver qué es lo que estamos pidiendo con esta idea de la multimedialidad aplicado, en este caso, a un dispositivo en particular. Pero antes de avanzar, nosotros queríamos que les vamos a colgar también en esta clase una serie de videos que produjo la gente de Canal Encuentro, que es el sistema de medios públicos de la República Argentina, que tiene el Canal Encuentro, que lo maneja el Ministerio de Educación de la Nación, donde dedicaron toda una serie a Marshall McLuhan. Seguramente ustedes lo han visto en en teorías de la comunicación. A Marshall McLuhan, del cual nosotros hoy en día hablamos mucho, muchas de sus ideas que se dieron en el siglo pasado, mitad del siglo pasado, hoy en día son las que están imperantes. A este autor en particular no lo podemos ubicar en ninguna de las grandes escuelas de comunicación que nosotros generalmente vemos, estos paradigmas que generalmente vemos. Digo, no lo podemos ubicar en la escuela de Frankfurt, no lo ubicamos en la escuela latinoamericana, ni tampoco en la escuela de Birmingham, tampoco lo ubicamos en la escuela norteamericana, que estaba más vinculado a la idea de
bueno, hacer experimentos, y esos experimentos que finalmente tuvieran una comprobación no tanto cualitativa, sino cuantitativa, ¿sí? La Mass Communication Research que se conoce. Tampoco con esta universidad, esta idea de lo que era la escuela de Palo Alto, ¿sí? Esta universidad invisible, como decíamos. Max Luhan, que es un canadiense, produce una serie de textos, de escritos, que van a estar todos vinculados a la comunicación, pero que lo que a él le interesaba particularmente es esa transformación que tenía esto que él va a terminar llamando la aldea global, en donde él estaba viendo un sistema de medios, como era la Internet en este caso, comunicado, en donde esas ideas de ya no un núcleo central de centros, o la idea esto de estados-naciones divididos, iban a estar todos comunicados, ¿sí? Y la idea de la aldea global es la idea que hoy en día se reproduce, y que creo que él lo describe de una manera muy, pero muy interesante. La frase más conocida de él es: el medio es el mensaje, ¿sí? Esta idea de no solamente importa estudiar el mensaje, sino que el medio por el cual voy a transmitir ese mensaje tiene un peso en particular. Esta idea luego la va a replicar muchos de los sociólogos. Ustedes habrán visto las escuelas funcionalistas, Harold Laswell, por ejemplo, y otros que van a reproducir esta idea funcionalista. Quien dice que por qué medio, por qué canal, si bien eso era estrictamente funcionalista, bueno, sirve para explicar un poco esta idea de que no solamente importan los mensajes, sino también que importan el medio. Fíjense ustedes que el libro, que se reeditó en 2015, el título es El medio es el masaje. Y él cuando ve este error, los editores, que era la primera publicación en el 67, 1967, los editores dicen: nos equivocamos en la tapa, vamos a reimprimir la tapa. Y él dijo: no, dejen la idea esta, de que el medio es el masaje. Y él entendía, por esto de no darle tanto peso al tema del mensaje, sino al tema del medio en particular, y queda el título este que termina siendo cómico: el medio es el masaje. Y fíjense en lo que él dice, que estamos hablando de 1967, la edición de la tapa que ustedes están viendo aquí es del 2015, un libro que les recomiendo a todos, porque lo que unen ahí en particular son no solamente los medios, sino los efectos que tienen los medios, y lo van a reproducir con breves textos. McLuhan lo que hace es hacer una edición con fotografías, muy, pero muy interesante ese libro. Y como les decía, él decía que usted está cambiando, su familia está cambiando, su trabajo está cambiando, su educación, su barrio, su gobierno. Y él va a hablar del tema de lo eléctrico por lo vertiginoso del cambio, pero lo eléctrico porque todo, como veíamos en la clase pasada, en donde veíamos el video de los Simpsons, bueno, todo está vinculado a lo energético, ¿verdad? A la electricidad, la corriente alterna, que obviamente las computadoras van a utilizar una corriente continua, pero de ahí es donde se despliega el mayor cambio, ¿sí? Y dice: todo está cambiando, y su relación con nosotros. Y vamos a ver, cuando estemos finalizando ya esta materia, cómo es ese cambio que es muy trascendente en esa relación con el otro. Por lo tanto, les recomendamos los videos que les vamos a poner a disposición para que ustedes puedan verlos, y me parece que es una buena manera de acercarse, si ya no lo han hecho, a la idea que tiene McLuhan. También hay un texto que en un momento vamos a leer de McLuhan, uno de los capítulos, que nos parece que resume muy bien esta idea de estos cambios tecnológicos que estamos viviendo. Entonces, lo que sigue ahora es algunas preguntas. Les vamos a pedir a ustedes, Verónica lo va a hacer, lo vamos a dividir a ustedes nuevamente en pequeños grupos, de manera aleatoria, y queremos que respondan estas preguntas, ¿sí? Las preguntas están vinculadas, que ustedes nos comenten a partir de las lecturas que ya formularon. La idea es que no googleen, sino que, bueno, veamos a ver qué es lo que han aprendido hasta el momento, o de dónde, o por lo menos el sentido común. Poder responder estas preguntas sin la necesidad de googlear, que hoy en día todos creo que lo hacemos, ¿no? Primero es para qué sirven las computadoras, ver si podemos llegar a una idea común, a un acuerdo común. ¿En qué nos ayudan las computadoras? ¿Sí? Recuerden ustedes que las computadoras lo que tenían era principalmente, para que podamos entender la computadora, tiene un lenguaje. Ese lenguaje, al principio, había personas que se encargaban de darle instrucciones, porque la interfaz, obviamente, que no era la más amigable, hasta que aparecen las primeras interfaces. Ahí va a ser mucho Apple, ¿sí? En esta idea de, sobre todo su creador, le pone mucha idea a lo que es el diseño de la computadora, cómo debía estar diseñada, y a partir de eso se hace toda una nueva idea de lo que es la computadora, sobre todo la idea esto de llevar una computadora
a cada uno de los hogares. Esa es la idea de IBM al principio, de poder que cada una de las casas haya una computadora hogareña, una computadora personal, pero sobre todo la interfaz. Y el que más hace por ese cambio de interfaz lo realiza el propio fundador de Apple, Steve Jobs, que paradójicamente cursa una materia muy llamativa en ese momento. Él toma en la Universidad de Stanford un seminario sobre lo que eran tipografías. ¿Sí? Y él le va a prestar mucha atención. De hecho, muchas de las tipografías que nosotros usamos, que nos parecen tal vez las más adecuadas hoy en día en las gráficas que nosotros vemos, las impuso Steve Jobs, porque él pensaba que uno de los temas tenía que ver con esta idea de la reproducción de la interfaz, que sea muy amigable, pero que además sea muy representativa para las personas. Entonces, ¿para qué sirven las computadoras? ¿En qué nos ayudan? ¿Cuál es la diferencia entonces entre una memoria RAM, una memoria ROM? ¿Por qué se popularizaron las memorias? Porque todo comienza ahí, ¿sí? ¿Por qué se popularizaron? ¿A qué se debió que se pudieran popularizar y que hoy en día nosotros podamos tener este teléfono, que a su vez tiene incorporado estos teléfonos, obviamente, una pequeña, digamos, memorias, micromemorias, ¿sí? Nanomemorias en algunos casos, microcomponentes, que permitió obviamente que haya que sea, si nosotros vemos los teléfonos viejos, los primeros teléfonos estaban dados para un sector en particular, digamos, de la sociedad, se colocaban, eran como unas grandes mochilas que seguramente ustedes habrán visto, que estaban colocadas en limusinas, porque permitía que las personas, sobre todo de negocios, estuvieran comunicados. No existía la comunicación, obviamente, celular, no estaba popularizado, y todo era, obviamente, comunicación terrestre. Y por lo tanto, era un servicio casi premium que ofrecían las empresas sobre todo de telefonía, ¿sí? El servicio de telefonía celular era una cuestión premium, no era el centro del negocio, hasta que cambia el core del negocio. La telefonía fija deja de ser el elemento sustancial para vender los servicios principales como es la telefonía celular y sobre todo Internet. Y ahí las grandes empresas, sobre todo de telecomunicaciones, son las que se van a posicionar. Pero, como veremos, en un par de minutos no van a ser las únicas. Las últimas dos preguntas están vinculadas a quiénes son los grandes ganadores de la industria tecnológica, quiénes creen ustedes que son los grandes ganadores en este juego de la industria tecnológica y que por lo tanto, bueno, va a estar muy vinculado a las otras preguntas. Y finalmente, ¿por qué sistema, qué infraestructura hoy en día se utiliza, se ha popularizado, utilizan las empresas para transmitir los datos de Internet? ¿Sí? Estas van a ser las preguntas. Vero ahora lo va a dividir. Vero, voy a dejar de proyectar. Bien. Y pasamos entonces a trabajar unos breves minutos. La idea es que puedan responder estas preguntas de manera breve. Lo que vamos a hacer es copiarlas en el chat, si les parece, así las pueden ustedes vislumbrar. Repito, la idea es que puedan contestar a partir casi del sentido común, sin necesidad, digamos, de recurrir a, en este caso, digamos, a un sistema como Google, o poder googlear las ideas. Además, como ustedes bien saben, hoy en día es muy popular para nosotros. Cuando compramos un celular, ¿qué es lo que primero nos fijamos? ¿En qué se fijan ustedes cuando compran un celular? La memoria y después la cámara. Sí. Primero, ¿cuánta memoria tiene? Pero ¿qué tipo de memorias nos fijamos? RAM. ¿Por qué la RAM, memoria sí. RAM? Porque es la que nos permite almacenar fotos, archivos, videos. Aplicaciones. Bien. Bien. Entonces ahí vamos a ver entonces la diferencia entre una memoria ROM y una memoria RAM. Y lo segundo son la cámara y la cantidad de píxeles que nos da obviamente la cámara. A mayor cantidad de píxeles, que necesitamos más. Memoria. Exacto. Bien, entonces vamos a copiar en el chat las preguntas, Vero lo va a dividir, vamos a tomarnos un par de minutos para responder estas preguntas y continuar entonces con la clase a partir de las respuestas que ustedes nos den. ¿Les parece? ¿Cuántos Perfecto. minutos les damos? Así ya lo sé. Le vamos a dar 4 minutos 72 segundos. Dale. 5, 10 minutos. 7, nos tomamos 8 minutos, si les parece. 8 minutos. Y respondemos la pregunta. Y ahí Bien. lo que yo les voy a escribir ahora, dentro del chat, las preguntas para que ustedes las puedan ver, ¿sí? Perfecto, ahí ya van.
Nuevamente, cualquiera que tenga alguna duda, como hemos hecho la vez pasada, bueno, piden la asistencia y vamos al aula, ¿sí? Acá, si querés las tengo acá, las preguntas. Ah, ok. Creo que ya llegaron. Y alguien las puso en el chat también. Yo las puse en el chat, ¿eh? Ah, bien. Bueno. Hay algunos que no están entrando. No sé si es que no pueden. Los que están acá todavía, ¿tienen algún inconveniente para entrar? Voy a pausar. Sí, sí. Corriendo. Sí, sí, algo. Se Sí, las dos ríen. últimas me quedaron medio colgadas, pero Las dos últimas. ¿Cuáles? ¿Las dos últimas? sí, Medias más o menos. inconclusas. Sí, fueron Ok. difíciles. Yo Bueno, las muy copié bien. en el chat, pero para que las vea mi compañero nada más, y me parece que las ven todos, ¿no? No hay problema, no hay problema. No, Ah. en el chat no se ve nada. Ah, porque era estábamos hablando Copié los dos y como que las copié y se las pegué a él. No Ah. sabía que iba a quedar. Bueno. No hay problema. Bien. Ustedes Bueno, muy bien. tienen la posibilidad, perdón, tienen la posibilidad en el chat de contestar a todos o enviar mensajes particulares, ¿sí? A alguien en particular, desplegando el listado. Eso Sí, también ahí lo pueden. abajo se ve la opción de poner todos o elegir la Bien. persona. Sí, sí. Bueno, hay alguien que no volvió, se fueron, salieron directamente, me parece. Se fueron. A ver. Aprovecharon, dijeron, bueno, se terminó. Nosotros éramos 3 en la sala. Sí, eran Eran 3. 9 grupos de. Nosotros éramos pero- 2. Sí, hay algunos quedaron de 2, otros de 3, algunos quedaron de 4. Yo hice 9 grupos y aleatoriamente el sistema los va llevando a las salas. El Hemos tema es perdido que varias, te quiero decir. empezamos 37 y ahora somos 29. ¿Qué pasó? ¿Quedaron en el camino? A mí me pasó que entré en la sala 7 y de repente aparecí en la sala 8. Ah, bueno. Nada que ver. Bueno, pero algún compañero vi ahí hablando de lo mismo, así que. Sí, estaban los chicos igual, pero me sentí re perdida. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo si ¿Cuál es quieren. de los No hay grupos? problema. Vamos, por favor. Estaba en la sala 6 con Joaquín Burgos y Sí. Alejandra, no me acuerdo el apellido. Copes, creo que era. Ok. Primero la pregunta, ¿para qué sirven las computadoras? Habíamos llegado a un acuerdo que era para compartir información y utilizarla en distintos ámbitos de nuestra vida, que últimamente la estamos usando más como soporte para todo, más que nada, por lo menos yo, y había coincidido ahí, que utilizo más la computadora que cualquier otro dispositivo, como por ejemplo la televisión o cualquier otra cosa. ¿Y en qué nos ayuda? Nos facilita la transmisión de información y comunicarnos con personas que por ahí no están cerca nuestro, por ejemplo, la reunión de Zoom. Después, la diferencia entre las memorias RAM y las ROM. La RAM es más que nada, para lo que yo tengo entendido, por el celular y eso, la RAM es más para el funcionamiento del dispositivo y la memoria ROM es el almacenamiento. Por ejemplo, cuando ves el almacenamiento que te dice 128 GB, eso es la memoria ROM, creo. Y la memoria RAM es más que nada para el funcionamiento de esas aplicaciones. Es una memoria creo que es temporal, o sea, te va diciendo qué parte de la memoria se está utilizando en ese momento. ¿Por qué se popularizaron las memorias? Creemos que se popularizaron las memorias porque la gente empezó a utilizar más los dispositivos fuera de sus hogares, más que nada, y necesitaban transmitir
o transferir archivos y recibir archivos de manera masiva. Entonces, las memorias llegaron para eso, para que la gente pudiera tener más archivos almacenados. ¿Y quiénes son los grandes ganadores de la industria tecnológica? Creo yo los primeros inversores y la gente que va comprando distintas pequeñas empresas, por ejemplo Facebook, que se está quedando básicamente con casi todas las redes sociales y es de los mayores negocios que se han hecho en los últimos años de la industria tecnológica, creo yo. Y después, ¿por qué sistema se transfieren los datos de Internet? Yo había entendido que habían dicho por la web hoy, que era la manera de organizar la información en Internet. Ok, perfecto. Muchas gracias, Joaquín. No hay por qué. ¿Quién sigue? Yo sigo, Cintia Correa. Bien, bien. Estuve con Mai Luna y con Agustina Drogandi. Ok, Cintia y luego Antonina. Adelante, por favor. Bien, bueno, nosotras empezamos hablando de que somos mayores, porque tenemos entre 35 y 36, y por ahí hablábamos de qué era para nosotros la computadora, y bueno, y el celular y demás. Sí. Convenimos en que es para nosotros un medio de comunicación, una herramienta para la vida cotidiana y para el trabajo. Nos ayuda a organizar la información, a mantener nuestras actividades, y en ese punto por ahí haciendo referencia a cuando el año pasado estuvimos todos por ahí muy encerrados, que si no hubiera sido tal vez por los dispositivos, no hubiéramos podido continuar con muchas actividades, como estudiar, seguir comunicados con nuestros seres queridos. También nos sirve para agilizar nuestras tareas, hoy en día también lo utilizamos para el ocio. El tema de por qué se popularizaron las memorias, lo que nosotros pensábamos tal vez es que por el hecho de que cada vez los dispositivos nos ofrecen más posibilidades, más funciones, más aplicaciones, y por ese motivo se necesitaba estar más atento a tener mayor memoria, mayor espacio de guardado. Respecto de las memorias, por ahí no nos acordábamos mucho, y Agustina por ahí nos compartió que la memoria RAM era la memoria interna, y la memoria ROM no puede dar función, memoria no se puede dar función a los demás componentes. Bueno, como que no lo teníamos muy claro, coincidíamos en que lo habíamos hablado un montón de veces, pero es información que se te borró, o sea, te la dijeron en algún momento y se volvió a borrar. Así que eso lo tendríamos que rever. Después, en cuanto a quienes favoreció, empresas por ahí, las chicas decían empresas como Apple o como Microsoft. Yo por ahí puntualmente creo que lo interpreté desde otro lado. Para mí uno de los grandes favorecidos son los medios en general, porque tal vez considero que en un momento, por ejemplo, por decir los diarios, los periódicos, o sea, el papel, con todo este avance, se creyó que por ahí los medios de comunicación iban a quedar relegados porque no se necesitaba, digamos, el papel. Hicieron un cambio abismal, y hoy un diario que por ahí era local puede llegar puede tener una llegada internacional, y eso hace que obviamente acapare otro tipo de negocios. Entonces me parece que también son grandes ganadores. Okay. Y después la última no llegamos. Ok. Fibra óptica también, no sé. Fibra óptica, ok. Tomo nota. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Quién seguía? Antonina, sí, por favor. Bueno, nosotros para la primera pregunta pensamos en que sirven para procesar, almacenar, digitalizar y transmitir información. Además pensamos en la realización de trámites y estaba en el grupo 5, no dije, con María José Jiménez, Sebastián y Julieta Pamos, Sebastián García. Y bueno, para eso de la realización de trámites, y como herramienta tanto de estudio, trabajo y obviamente de recreación. Para la segunda pregunta, pensamos en esto de que la memoria RAM es la que se almacena temporalmente, y en la ROM se almacena como de una forma más duradera. Y estuvimos pensando en que, bueno, que se popularizaron por el simple hecho de la necesidad de almacenar más información en los dispositivos, y por eso de tener más acceso a poder almacenar, y en las diferentes
¿quiénes son las grandes ganadoras de la industria tecnológica? Pensamos en Google, Facebook, Microsoft, Apple y creo que ninguna otra. Y la última no la llegamos a contestar entre todos, pero creo yo que tienen que ver con la red de internet y Wi-Fi. Pero bueno, no sé. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Luna levantó la mano. Bien, Luna. Sí, yo estaba en la sala 8 con Franco Volpi y Karen Reston. Bien. En la primera pregunta que hice, ¿para qué sirven las computadoras? Pensamos que las computadoras lo que hacen es integrar varios dispositivos en uno, ¿no? Por ejemplo, máquinas de escribir, hoy lo tenemos en Word, cámaras de fotos, lo tenemos en la cámara, y etcétera, ¿no? Y esto genera beneficio económico porque ahora hay que comprar una sola cosa y practicidad, ¿no? Después, ¿en qué nos ayudan las computadoras? Nos facilitan la vida cotidiana, ¿no? Y después, la memoria RAM y ROM es un poco lo que venían diciendo los chicos, creemos, porque sabemos que lo hemos escuchado, pero no lo tenemos bien, no sabemos bien lo que era. La ROM es la de espacio de almacenamiento donde se almacenan videos, fotos, etcétera, y documentos. Y la RAM es temporal y para el funcionamiento de las apps y el sistema. Después, ¿por qué se popularizaron las memorias? Creemos que porque son prácticas para la vida cotidiana, ¿no? Y ayudan mucho en eso, en poder agarrar un pendrive y llevarlo y traerlo, y ahí en esa cosita chiquitita tenerlo, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores de la gran industria tecnológica? Creemos que depende de la vista que le des, porque pueden ser las grandes marcas, como por ejemplo Apple o Microsoft, o también podemos ser nosotros, porque nosotros nos vemos beneficiados todos los días por la industria tecnológica, ¿no? Y después la infraestructura. Esa nos quedó un poco corta porque no llegamos casi, estábamos a 20 segundos y no llegábamos. Pero pensamos infraestructura y pensamos en algo físico y dijimos, puede ser de un dispositivo a otro dispositivo, pero no lo llegamos a cerrar muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luna. Gracias. Marcos. Sí, bueno, nosotros estamos en la sala 3 con Carlos Ramírez y con Dana. A priori estamos bastante de acuerdo con lo que dijeron todos, más o menos pensamos en lo mismo. Hay una diferencia que voy a ser sincero y la voy a decir con respecto a los otros grupos, pero ¿para qué sirven las computadoras? Almacenamiento de datos, procesamiento de datos, y en qué ayudan en analizar y en compartir esos datos. Después, la diferencia que tenemos con respecto a los otros grupos es que creemos nosotros, por ahí estamos equivocados, que la RAM es la memoria que uno puede aportarle al teléfono fotos, imágenes, audio, videos, puede borrarla, puede compartirla, y la ROM es la memoria interna que usa el dispositivo para los software, para que funcione bien y funcione mal. Podemos estar equivocados, pero pensamos, a diferencia de los chicos, en eso. ¿Por qué se popularizaron? Y creemos que se popularizaron por la necesidad de tener mayor capacidad de almacenamiento. De los discos de 3/4 a los de 3/4 y medio, eso que muchos de acá quizás no conocen y no vieron, ahora es un pendrive chiquitito que, no sé, guardás 1.000.000 de veces más cosas que antes. ¿Quiénes son los grandes ganadores de la industria? Igual que los chicos, los 5 grandes, Apple, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, y nosotros, los usuarios, no monetarios, pero sí somos grandes ganadores de eso. ¿Y por qué sistemas se transmiten los datos? Pensamos en satélites, fibra óptica, señales, no sé, internet. Habíamos hablado de la nube o de los lugares donde se almacena la información y cómo se transmite, pero creemos que tiene que ver con la fibra óptica, el satélite, la red, la autopista de la información, tiene que ver con eso. Bueno, eso es todo. Ok, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Gonzalo. Sí, también ya divagando con la respuesta de todos, y pusimos que la 1 era para almacenar y procesar datos, también acceso a entretenimiento, buscar información,
mantenerse en contacto. Después con la 3 de la RAM y la ROM, también pusimos que la ROM eran para cosas más de sistema y que la RAM era para cosas temporales, que medio de descarte que pues, se puede llegar a tomar. ¿Por qué se popularizaron las memorias? Por la necesidad nuestra de almacenar datos. Al empezar a tener datos no físicos, no tangibles, necesitamos almacenarlos en algún lugar. Después, las 5, las grandes ganadores, también lo pensamos con las industrias, fue lo primero que planteamos. Y después también el usuario, que es el que consume todo eso y de cierta forma tenés una herramienta. Y lo de infraestructura pensamos en cosas físicas, cables submarinos, los centros de almacenamiento, satélites y después también lo que es más intangible como la web y las nubes, todo eso. Bien, perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Susana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estaba en el grupo 2 con Martina Benítez y Felipe Victorel. Ok. Y bueno, nosotros escribimos que en la primera sirven las computadoras para guardar información, recibir, almacenar y procesar también. En la 2, ¿a qué nos ayudan? Bueno, también a lo mismo, a guardar información, a conectarnos y a acercarnos por la distancia. En la 3, que es RAM, bueno, la RAM guarda los archivos, procedimientos más rápidos que en el disco. El ROM es solo lectura, se utiliza en ordenadores. La 5, que son los grandes ganadores, creo que todos pusimos lo mismo, Microsoft, Apple, bueno, las grandes empresas. Yo lo apuntaba también a lo que es en la pandemia, bueno, Netflix, Amazon, Zoom, también esas empresas. Y la última, que decía, bueno, cómo se transmiten los datos de Internet, banda ancha, vía satélite, en los teléfonos con 2G, 3G, 4G. Ok. Eso. Perfecto, muy bien. Creo que no queda ningún grupo más, ¿verdad? No, me parece que no. Bien. Bueno, muy bien. Todos han contestado acertadamente varias de las preguntas. Cuando preguntábamos para qué nos sirve la computadora, en realidad nos permite a nosotros hacer una serie de tareas que nos llevaría mucho tiempo. En realidad lo que hace es reducir nuestro tiempo. La principal tarea que tiene la computadora es, vamos a ponerlo en contexto tal vez más complejo. Bueno, si yo tengo que hacer grandes cálculos matemáticos, digo por esto para finalmente lanzar un satélite, bueno, necesitaría una capacidad de muchos matemáticos sentados que puedan procesar una cantidad de variables y esas variables que nos den un resultado. Por ejemplo, ¿cuál sería la trayectoria posible dentro de ciertos rangos, ciertas variables para que por ejemplo, en este caso un satélite sea lanzado desde hacia la atmósfera? Bueno, ¿qué nos hace la computadora? Puede prever todas esas variables reduciendo nuestro tiempo de cálculo, ¿sí? Introduciendo variables nos ayuda. Claro, nosotros hoy en día lo utilizamos a la computadora para, bueno, procesar textos y hacer cuestiones de poder comunicarnos y demás, que ciertamente tiene esa función, pero básicamente las computadoras permiten eso, reducir nuestro tiempo y poder hacer, digamos, una serie de actividades que a nosotros nos llevaría mucho tiempo. Y de ahí viene esta idea de las memorias, cómo juegan las memorias. Cuando les preguntamos por la memoria, ¿por qué se popularizaron la memoria? Es simplemente por una cuestión económica. No solamente nuestra necesidad de, bueno, poder, digamos, retener esa información en distintos dispositivos, porque obviamente las memorias que nos proveen o nos proveían los primeros aparatos eran bastante limitadas y por lo tanto necesitábamos una memoria externa para poder contener y retener esa información. En realidad, se populariza no tanto por nuestra necesidad, sino como consecuencia, que la industria lo que hace es bajar el costo. Y al bajar el costo se populariza, ¿sí? El acceso, vieron que siempre hablamos de por qué estamos en una facultad de ciencias económicas. Bueno, por esto mismo. Lo que hay siempre es esa demanda, oferta-demanda, y lo que aparece es no tanto nuestra necesidad, sino que, como siempre ocurre, a veces se crea esa necesidad. Y a partir de que esas memorias son más asequibles, lo que termina ocurriendo es que nosotros consumimos más datos
resguardamos más información, ¿sí? Sobre todo, siempre estamos hablando, nosotros lo estamos viendo de un punto de vista hogareño, pero si lo viéramos de un punto de vista empresarial, necesitamos mayor capacidad, es decir, ya no necesitamos simplemente lugares donde almacenar, sino que necesitamos la disponibilidad de servidores para poder tener esa información, poder procesarla, y cuando esa capacidad no está, como ustedes bien decían, aparecieron hoy en día los servicios que empiezan a brindar las mismas empresas de tecnología, que se llama la nube, ¿sí? Que es un lugar que nos dan un espacio, como hoy en día nos dan un espacio la gente de Google para lo que son lo que es la posibilidad, digamos, de compartir trabajo, como por ejemplo el Drive. No es ni más ni menos que darnos un espacio para que nosotros podamos guardar fuera de nuestros dispositivos esa información. Con respecto a la memoria RAM y ROM, muchos están acertados. Una es la memoria por la cual el dispositivo piensa, pero una vez que se apaga el dispositivo, se elimina esa información. Por lo tanto, es una memoria que piensa rápido y que lo que hace es, entre las operaciones, esas operaciones es lo que le permite pensar. La ROM es donde está escrito esos programas que le permite a la computadora saber, o en este caso a un teléfono o una computadora, saber qué es lo que tiene que hacer. Y esa información generalmente es la que no se borra, porque si se llegara a borrar, la que no se puede sobreescribir sobre esa información, porque si no, el dispositivo no sabría cómo actuar. Cuando nosotros decimos, bueno, esta información queda guardada, o si nosotros apagamos el dispositivo, la información esa se pierde, ¿sí? Es lo mismo cuando nos piden en la computadora, guardar o no guardar, y nosotros decimos no guardar, era el trabajo que teníamos que entregar en tecnologías de la información. Y efectivamente, ¿quiénes son los grandes ganadores? Como ustedes bien decían, son las empresas tecnológicas. Claro, hay una idea de que ganamos nosotros en cuanto a consumidores, teniendo en cuenta la pandemia, esto nos ha permitido mantenernos comunicados y demás, pero lo que vamos a ver a continuación es que realmente los grandes ganadores son un par de empresas, y se les llaman las 5 grandes ganadoras, y ahora vamos a ver por qué son las 5 grandes ganadoras. Y uno de los temas interesantes es que generalmente cuando pensamos en tecnología no lo hacemos en infraestructura, en cuestiones físicas, y entonces la misma empresa tecnológica nos ha hecho creer en estas cuestiones de que está, bueno, por fuera de esta idea física. Cuando hablamos de la nube, bueno, la nube es algo ahí como que está, es decir, este concepto de nube está por arriba de nosotros y nos vamos a una cuestión física, ¿no? Una nube que está allá arriba y que, bueno, en realidad la nube es un centro de procesamiento de datos que es físico y que están en ciertos lugares, ¿no? Y por lo general esos centros de datos no son divulgados, en muchos de los casos, para no sufrir atentados y sabotajes, ¿no? Y ahí va a haber toda una cuestión geopolítica. ¿Qué pasa con la transmisión de esos datos? ¿Por dónde circulan? ¿Y cómo se resguardan esos datos? Por hecho, si nosotros vamos hoy en día, la mayoría de la gente que maneja sus cuentas bancarias, que lo hace a través de home banking o lo hacen a través de los sistemas electrónicos, los bancos tienen los centros en donde procesan los datos y tienen un segundo centro que es un backup. Tanto el centro donde se procesan los datos como el backup no son lugares públicos ni se dan a conocer justamente para que no existan sabotajes. Imagínense que se produce una cantidad de transacciones electrónicas, eso debe quedar registrado, pero en el caso de que eso no llegara a funcionar, debe existir un backup. ¿Sí? Antiguamente nos daban un sello, nos daban un papel. Hoy en día esas transacciones quedan registradas finalmente, simplemente en un código que está obviamente cifrado y que queda en resguardo, digamos, de un centro. Vamos a volver entonces a proyectar. Y lo que vamos a hacer ahora, entonces, bueno, avanzar en esto que comentábamos para saber, entonces, cuando hablamos finalmente de esta idea de los 5 grandes, o de las empresas que finalmente son las que, denme un segundito que voy a bajar la barra nuevamente, así puedo verlos a ustedes también. Decíamos entonces, las empresas que finalmente son las grandes ganadoras en este circuito, vamos a ver que son finalmente, bueno, empresas concretas. Fíjense, en estas son, como ustedes decían, las 5 grandes empresas. ¿Sí? Esto está tomado del último reporte de Le Monde Diplomatique, donde da a conocer las 5 grandes empresas. En este caso, como ustedes bien decían, Google, Amazon, aparece la empresa Apple, y aparece la empresa Facebook, ¿sí? Entonces, Microsoft, Apple, Amazon, Google y Facebook son las grandes empresas que hoy en día son las que más capitalizan, son las empresas tecnológicas con mayor presencia. El último número que está cifrado, que fue el año pasado, 2020, bueno, dan a conocer cuál es la capitalización bursátil que tienen estas empresas, ¿sí? Cuáles son principalmente, digamos, el rubro a la que se dedican. En el caso de Google es un motor de búsqueda, pero hoy en día no es solamente un motor de búsqueda, sino que además ha desplegado la idea de plataforma de video, comercialización de publicidad
hace administración de datos y lo que hacen es justamente vender a las empresas la posibilidad de lo que se llama la nube de Google, en donde muchas de las empresas resguardan sus datos. Y esto tiene que ver también con equipamientos que hoy en día ofrece la empresa. Y vamos a ver, sobre todo, la idea de la nube, dónde son los centros de respaldo que tiene Google a nivel internacional. En el caso de Amazon, es una plataforma que tiene que ver con un comercio, está dentro de lo que se llama la industria de retail, porque obviamente que no producen. Hoy en día sí están produciendo tanto contenidos, pero básicamente lo que hacen es poner a disposición una plataforma en donde se comercializan productos y esos productos, a través del pago electrónico, llegan a los domicilios. Se expandieron, la gente de Amazon, no solamente a venta de productos, sino también a la idea de lo que es el video, lo que es la música. Y como les decía anteriormente, también como Google ofrecen hoy en día la posibilidad de ofrecer los algoritmos, ¿sí?, que ellos mismos manejan. Recuerden que esto de la idea de las ventas tiene que ver con una cantidad de datos, esos datos se procesan con algoritmo y por lo tanto se conoce a los clientes, y eso mismo, tanto el servicio de almacenamiento de información como la idea de los algoritmos, hoy en día también lo comercializa la gente de Amazon. En el caso de Microsoft, que son sistemas estrictamente operativos, hoy en día la empresa digamos, que se dedicaba principalmente al sistema operativo, hoy en día se ha expandido sus negocios a lo que son redes sociales, ¿sí?, y a nuevos sistemas. Hacen, como las otras dos empresas, almacenamiento de datos y venden la posibilidad de que uno pueda alojar ahí. Uno de los principales ingresos hoy en día tiene que ver con la nube. En el caso de la empresa, se estima que son casi 40.000 millones de dólares anuales lo que ingresa por el tema de alojamiento de datos dentro de su centro del almacenamiento, y obviamente ha desarrollado todo lo que es la industria del gaming, ¿sí? La industria del videojuego lo ha desarrollado junto con otras empresas. Y es algo que es muy interesante, que tiene que ver con la investigación, la ciberseguridad y el tema de la inteligencia artificial, que vamos a ver en próximas clases. ¿A qué se refiere la inteligencia artificial y esta idea de las investigaciones de la inteligencia cuántica? Como otra de las grandes empresas, está vinculado a Apple, que además de producir, obviamente, todo lo que son los sistemas, tantos los medios de comunicación, que son los que se conocen como las cuatro pantallas, también se ha derivado a lo que es el negocio de la telefonía celular, a plataformas de aplicaciones directamente, con sus tiendas, el Apple Store, en donde obviamente se reproducen una cantidad de software. Recuerden ustedes que gran parte de lo que nosotros conocíamos como hardware pasó a ser software. Cuando veamos la integralidad de lo que es el teléfono, lo que antiguamente nosotros veíamos como distintos soportes, distintos dispositivos, lo que hizo el teléfono celular, y en eso gran parte lo debemos a la gente de Apple, es haber convertido ese hardware, por ejemplo, una cámara fotográfica. Vamos a mostrar esta cámara fotográfica, que es una cámara, si bien es digital hoy en día, esta cámara fotográfica que ustedes ven aquí, con lente y demás, fue reemplazada directamente por un software. Existe una cámara, pero hoy en día directamente fue reemplazada por un software. Y vamos a ver cómo muchos de los dispositivos fueron reemplazados por software, ¿sí? Y esta es la idea principal que acumula Apple. Ellos también tienen, como les decía, la idea del video y la música. Tienen sus propios canales, tanto de video como de música. Hay una alta competencia ahí con la gente de Spotify, y hay un canal, ¿sí?, que produce hoy en día contenidos, lo que se llama el Apple TV. Y nos queda la gente de Facebook, que es tal vez lo que más conocemos porque es donde más hubo interpelaciones públicas a su fundador, y estuvo vinculado con Cambridge Analytica. Cambridge es la universidad, ahí había sociólogos que lo que hicieron justamente es cruzar, digamos, la posibilidad de datos, dado que la empresa tenía datos, con una serie de metodología poder conocer a las personas. Ese conocimiento llevaba a poder determinar, predecir, en este caso, vamos a ver cómo funcionan los algoritmos, predecir cuál era la voluntad, o en este caso la idea que tenían los votantes. Esto se puso en práctica en Inglaterra, se dice también que se puso en marcha en varios países de América Latina, en el caso de Brasil, la Argentina, y con esa utilización de esos manejos de datos junto con mensajes que iban en esa línea, lo que se hizo finalmente es poder manipular, en algunos casos, las elecciones.
Ahí nosotros le hemos puesto, para que ustedes puedan ver, aquí nos dice Alejandra, es cierto, nada es privado, ahí es una serie que está en Netflix, que es un documental en realidad, que es muy interesante que ustedes puedan ver. También hay una película que se llama Cambridge Analytica, que es muy interesante, que la produjo la gente de HBO, en donde no solamente se muestra cómo se manejaron los datos a partir del uso de la tecnología, sino cómo se arma una campaña de comunicación. Es la película que yo por lo menos he visto que mejor detalla cómo se arma una estrategia de comunicación. Aquellos que la puedan compartir, nosotros le hemos dejado los enlaces y las descripciones también como recomendación. Bien, fíjense en esto que es muy interesante. Los puntos azules son los tecnológicos y hay aquí una comparativa. Si bien en 1967 la empresa de mayor facturación y la de primera, discúlpenme, bueno, ahí saltó justamente en Apple. Denme un segundito. Bueno, no sé qué salió. Me dan un segundito. No sé si se está reproduciendo algo. No, está la pantalla en blanco. Ahora volvió. Ah, perdón. Perfecto. Justamente se estaba reproduciendo una señal. Fíjense ustedes, en 1967, una de las principales empresas es la empresa tecnológica IBM, ¿sí? Que era la de mayor facturación. Fíjense que años después, 2017, esto está tomado hasta el año 2017, otra de las empresas de mayor facturación es Apple. Si ustedes hacemos un comparativo con el siglo pasado y este siglo, las principales empresas que rankeaban eran las empresas vinculadas, sobre todo al petróleo, las industrias petroleras y las industrias automotrices. De hecho, si hacen un recorrido, ustedes, el color morado son las industrias vinculadas al petróleo. También aparecen las farmacéuticas, pero fíjense que hoy en día las principales empresas son las que ustedes nombraron, ¿sí? Alphabet es la empresa que cotiza, que es hoy en día la marca con la cual se posicionan los distintos servicios, pero hoy en realidad es Google, ¿sí? Es la empresa Google. Google quedó como buscador, pero todos los demás servicios hoy en día se comercializan bajo esa marca. Y fíjense que aparece primero Apple, que es la comercializadora, como decíamos nosotros, de productos de software. Aparece Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Efectivamente, como ustedes habían dicho, las 5 grandes son hoy en día las ganadoras. Fíjense que en el tercer puesto, y es un caso que nosotros después vamos a estudiar, aparece Kodak, ¿sí? Kodak, que era una empresa que vendía soportes estrictamente analógicos, cómo pasaron a los soportes, digamos, se quedaron, digamos, muy rezagados en lo que fue la idea de la industria digital, y pierde posiciones Kodak finalmente. Y para el año 1967, fíjese que la segunda empresa que, por debajo de IBM, era una empresa de telecomunicaciones, como es AT&T, que hoy en día es dueña de cadenas de señales, ¿sí? Vamos a estudiar qué pasa, digamos, con esa industria, principalmente de las empresas de telecomunicaciones, cómo se han ido acomodando. Pero efectivamente, si ustedes pueden ver, en cuanto a facturación, millones de dólares, haciendo un comparativo en los años 1967 con respecto al año 2017, las 5 grandes empresas son las grandes ganadoras, son las 5 empresas tecnológicas, ¿sí? Las 5 grandes, como se las conoce en la literatura. Si hacemos un comparativo, algunos decían no solamente las empresas vinculadas, en este caso tecnológicas, sino que aparecen otras plataformas, como puede ser Netflix. Es cierto que Netflix, que es una empresa que en definitiva era básicamente una empresa de, digamos, lo que antiguamente era el videoclub, donde uno iba y alquilaba, bueno, dijeron, bueno, si ahora tenemos tecnología, ¿por qué no ponemos a disposición un catálogo? Y una vez que estaba a disposición ese catálogo, ¿por qué no le recomendamos a la gente? ¿Por qué no lo hacemos internacional? Y gracias a la tecnología, a esta idea del procesamiento, a la utilización de algoritmos, bueno, ¿por qué no hacemos no solamente producir o poner a disposición producciones de otros, sino nosotros podemos empezar a producir? ¿En base a qué producimos? En base a los gustos de las distintas audiencias de cada uno de los países, dado que nosotros tenemos los datos que nos aportan las personas, sus gustos, sus horarios en los cuales consumen este tipo de datos, de información, finalmente, que como puede ser, digamos, la industria cultural. Bueno, ¿por qué nosotros no pasamos a ser productores de contenidos a partir del conocimiento de estas audiencias en cada uno de los países? Pero fíjense en esta idea, aquí se propone una relación geopolítica en cuanto a relación de fuerzas, y lo que se trata de comparar en este gráfico son las principales empresas versus los países, es decir, se compara cuánto es la facturación que tienen estas empresas y qué correlación tiene con un PBI, por ejemplo, de una
un determinado país. Fíjense ustedes, el PBI de la Argentina se estima que son 520.000 millones de dólares. La Argentina hace como más o menos 40 años que no, un poco menos, hace 10 años que no crece su PBI, sin embargo crece su población. Se estima que son 520.000 millones de dólares, y fíjense ustedes lo que representa en cuanto a la cotización bursátil que tiene la empresa Facebook. Se acerca, digamos, a todo el PBI de un determinado país. Lo que pasa con Google, fíjense que Google hoy en día representa 38 países africanos, ¿sí? O los Países Bajos versus Apple, ¿sí? Hoy en día tiene mayor cotización Apple que los Países Bajos. Ni hablar en este caso con la comparativa de lo que ocurre con Amazon y 9 países sudamericanos, ¿sí? Como ven en todos los casos, cómo se supera, ¿sí? La cotización bursátil con el PBI que produce distintos países, o en este caso una cantidad de países. O por ejemplo los países de Europa del Este, o que eran antiguamente la ex Unión Soviética. Bueno, Microsoft representa hoy en día 8 países de Europa del Este. Esta es una página que se la recomiendo a todos. Aquí vamos a ver si podemos entrar. A ver si podemos entrar. No. Ahí está. Es una página que nosotros se las vamos a dejar para que ustedes la puedan ver. La página se llama How Much. Es algo muy interesante esta página porque lo que hace es reproducir una cantidad de datos y permite la visualización en cada uno de los elementos de la economía, los negocios, las inversiones, el trabajo, y lo que hace es presentar esos datos de una manera muy amigable. Fíjense ustedes lo que ocurre en esta dimensión de fuerzas entre los Estados Unidos y China. Pausar y ir y cambiar la... Ah, perdón, pensé que estaba proyectando. No, no lo hace automáticamente. Pensé que estaba, mil disculpas, pensé que le estaban proyectando. Ahí seguramente sí. Lo están viendo ustedes. Sí, sí. Fíjense lo que ocurre en esta idea de la relación comercial entre los Estados Unidos y China, ¿sí? Digamos, esto tiene que ver quién exporta a quién, en definitiva, quién importa de quién. Fíjense en lo que importa en este caso China a los Estados Unidos, principalmente tiene que ver con lo tecnológico, desde teléfonos. De hecho, esa es una gran guerra que tiene hoy en día China y los Estados Unidos, que lo había advertido ya en su momento Donald Trump, que decía, bueno, fíjense que la cantidad de servidores junto con el 5G, que es en definitiva infraestructura, lo está aportando en este caso China. Mientras nosotros vendemos teléfonos, mientras nosotros vendemos apps, es decir, donde nosotros vendemos software, dice, la infraestructura la está poniendo China. Mientras que los chinos están exportando todo lo que tiene que ver con máquinas, teléfonos y movilidades, fíjense, o computadoras. Estados Unidos le exporta a China lo que son aviones, lo que es parte de lo que es soja, ¿sí? Algún tipo de vehículo, pero no solamente vehículos eléctricos, en algunos casos son vehículos tradicionales, lo que son microprocesadores. Pero repito, fíjense, la industria principalmente de los chinos, todo está vinculado al game, ¿sí? Al hecho de los monitores, las computadoras. ¿Sí? Fíjense aquí los servicios automáticos de procesación del proceso de datos, y aquí va a aparecer un gran jugador como es la empresa Huawei, ¿sí? Empresa que además está dentro del partido chino, con lo cual se estima que tanto su 5G, la quinta generación de Internet, que va a permitir reducir latencia y la idea de movilidad con antenas, en este caso mucho más pequeñas. La latencia es esa diferencia entre que yo doy la orden, el equipo lo procesa y lo comunica, ¿sí? Esto es muy importante porque, por ejemplo, el 5G permitiría sobre todo la constitución de los autos automáticos, ¿sí? Porque imagínense que hasta que detecta los sensores a un transeúnte u otro auto, bueno, se puede producir un choque. O en el caso, por ejemplo, de una operación a distancia, mientras que el cirujano le está dando la orden a un robot desde la Argentina, pongamos que está operando a China, a partir, digamos, utilizando la infraestructura de Internet, bueno, esos microsegundos que tarda en el aparato en reconocer la orden que se le está dando a distancia, podría provocar la muerte de una persona. Reducir esa latencia entre que doy la orden y se produce finalmente esa acción que yo le estoy dando a la máquina, lo que va a producir es, bueno, esta posibilidad de una apertura, sobre todo mayores dispositivos conectados y esto que se conoce hoy en día como Internet de las Cosas. Igualmente vamos a volver sobre ese punto en clases sucesivas. Pero bueno, la idea es poder mostrarle que atrás de esto también hay una guerra geopolítica y también económica entre las grandes potencias. Recordemos además que esto trae como consecuencia principalmente
uno de los temas que son sumamente sensibles, como es el tema de de dónde se sacan los minerales, ¿sí? Y aquí va a haber un gran problema para los países, sobre todo los países latinoamericanos, porque para poder mantener esta industria tecnológica en funcionamiento se requieren obviamente minerales para hacer las baterías que hoy en día se requieren para los autos eléctricos, como también para nuestros dispositivos. Bueno, hay que recurrir al litio, y el litio se encuentra en América Latina, en Chile y en Argentina principalmente. Fíjense en este gráfico, estas son las 100 marcas mejor valuadas en el año 2020, está dividido por continente, Estados Unidos, Europa y Asia, pero fíjense en dónde se ubican las principales 5 grandes tecnológicas en los Estados Unidos, ¿sí? Dentro de lo que se llama el concepto de tecnología, que es el azul intenso, vamos a encontrar ahí a Apple, vamos a encontrar a Microsoft, vamos a encontrar a Google, ¿sí? Y otras empresas más. Luego en lo que es el retail, esta idea de la comercialización, aparece Amazon como otra de las empresas, de las principales empresas, y después deberíamos recurrir ya a Asia, en donde van a aparecer los otros competidores. Las grandes empresas que hacen celulares hoy en día se dividen en Samsung, que es una empresa coreana, Huawei, que es China, pero Apple, que es estadounidense. Después, si ustedes recorren también otros gráficos, van a ver que principalmente los grandes componentes, y el armado, por ejemplo, un iPhone, se hacen en varios países, pero sobre todo en China, ¿sí? En donde se terminan de armar los componentes de los teléfonos y luego regresan, en este caso, a los Estados Unidos. Pero, repito, vemos este gráfico en donde podemos ver las 5 grandes empresas, que son empresas tecnológicas o del retail en este caso, que se ubican principalmente en los Estados Unidos. Fíjense ustedes qué ocurre entonces con estas grandes empresas. Aquí, luego de los escándalos que produjo Microsoft, hubo una bajada, sobre todo para Facebook, para su titular, pero fíjense que hoy en día los principales CEO, ¿sí? Los principales referentes de las industrias son estas 4 empresas, que la podemos sumar a Facebook también, en donde aparece obviamente Apple, Microsoft, Amazon y aparece Google. Y fíjense ustedes tanto en lo que son la capacidad de empleo que hoy en día dan, la capacidad, digamos, de facturación que tienen cada una de las empresas. Primero está Apple en cuanto a esa facturación, y están medidas las compañías en trillones de dólares, ¿sí? Y como ven ustedes, es un club muy selecto de las empresas que participan en esa alianza. Una de las preguntas que nosotros le hacíamos a ustedes es por dónde se transmite, cuál es la infraestructura real de transmisión. Bueno, a nivel mundial, la principal transmisión de datos se hace a través del cable submarino. Y el cable submarino, lo vamos a ver ahora cómo está compuesto ese cable submarino, pero esa es la red física. Por lo tanto, lo que hay es esa red de cable de submarino, lo que ustedes van a ver ahí en el gráfico, que se presenta sobre todo ahí abajo, donde habla de las áreas de repetidoras, se les llama las repetidoras submarinas, es decir, esta idea de señales bajas, poder amplificarlas para que obviamente pueda continuar esa información, y cómo conectan costa a costa, ¿no? Pasando del oeste, norte y al este, cómo se van conectando esos cables submarinos que llegan a estaciones, y estas estaciones son las que finalmente procesan esos datos, ¿sí? Pero repito, principalmente la infraestructura es la de cable submarino, que ha reemplazado, por ejemplo, la industria de satélites. Después vamos a ver a qué se dedica puntualmente los satélites y la diferencia de tipos de satélites que nosotros podemos encontrar, los de telecomunicaciones, los de geoposiciones, pero principalmente esta es la idea. Toda la infraestructura hoy en día de comunicación de datos que nosotros consumimos como Internet va conectando distintos continentes a través de cables, y estos cables son cables submarinos. Esto es una gráfica de lo que es un cable. El núcleo central es, como ustedes bien indicaban, son fibra óptica. La fibra óptica tiene la delgadez de un cabello humano, ¿sí? Ese cabello humano, lo que es, si ustedes lo vieran, es como si fuera un vidrio. Si nosotros pudiésemos una lámpara de uno de los costados, podríamos ver nítidamente la luz que se transmite dentro de ese cable. Ese cable obviamente está recubierto para que no sufrir ningún tipo de daño, y a partir de ahí simplemente, recuerden que antes eran cables de cobre, y como decíamos nosotros, este tipo de elementos que se utilizaban para transmitir señales analógicas tenían distintas pérdidas, y era por una cuestión estrictamente de física de cómo estaba constituido ese cable. Si bien obviamente el cable de cobre tenía una serie de coberturas para que no ingresara ningún tipo de señal y que pudiese alterar la señal de origen, la fibra óptica lo que tiene la posibilidad es
de tener varios cables de fibra óptica, poder transmitir la información, no tener pérdida de ninguno de los datos, y como decíamos, se transmiten a través de lo que son los cables submarinos. Estas son las distintas coberturas que tiene el cable. Si nosotros viéramos el cable, es esto. ¿Sí? Esta es una fotografía en el lecho submarino. Esto lo que estamos viendo, de hecho, es una estación amplificadora de la señal de ese cable. En definitiva, son grandes buques que están construidos especialmente para, bueno, transportar el cable, que son grandes rollos, en donde, como ustedes van viendo ahí, van depositando en el lecho marino la posibilidad de este cable. Nosotros les hemos dejado varios videos, nos gustaría que ustedes los puedan ver, porque esto ha traído y trae hoy en día una serie de problemas a nivel geopolítico, ¿sí? Ciertas maniobras que han hecho el gobierno chino, sobre todo, con alguna exploración submarina. Algunos dicen que tiene que ver esto con explorar estos cables y la posibilidad de, bueno, llegar a algún tipo de principio bélico, en donde se pueda cortar estos cables para, obviamente, interrumpir las comunicaciones de datos. Hay una cantidad de incidentes, ¿sí?, que se produjeron y que se producen constantemente, porque estos cables, como ustedes pueden imaginar, se pueden ser arrastrados por algún mecanismo estrictamente físico, como puede ser, por ejemplo, el ancla de un barco, y pueden, bueno, cortar este tipo de cables. Estos son los buques que se utilizan, ¿sí? Son grandes buques que, como les decía, tienen la posibilidad de llevar este tipo de cables y hacer todo el entrecruzamiento, en este caso entre los océanos, para poder conectar los distintos continentes. Y esto finalmente es el ingreso de los cables a el territorio. Como ustedes saben, en Argentina, este es un mapeo general de todos los cables submarinos que hoy en día están operando. Como les decía, son 450 cables submarinos. En el caso nuestro, en Argentina, el ingreso principalmente está a muy pocos kilómetros de aquí, que está en lo que se llama Veró, se me perdió el nombre. Las Toninas, creo que es. En las Toninas, perdón. En las Toninas. De hecho, la vez pasada una pala retroexcavadora cortó uno de los cables, sin querer, obviamente. Lo que vemos aquí abajo, lo que se está proyectando son la cantidad de cables submarinos que se han colocado a lo largo de los años. El año pasado estaban previsto la colocación de 21 nuevos cables, y principalmente, como vemos nosotros, como están divididas las subáreas, ¿sí? Porque esto obviamente requiere de todo un mantenimiento por parte de las empresas para que esto pueda operar. Y obviamente, ¿dónde se produce la mayor cantidad de cobertura? Bueno, principalmente en los Estados Unidos, lo continúa China, y a partir de ahí comienza a bajar, obviamente, la presencia, digamos, de esta conexión. Nosotros tenemos un ingreso por Argentina y somos los proveedores, a partir de ese cable, a muchos países limítrofes. Hay otro ingreso que es principalmente por Brasil, a la altura de Río de Janeiro, y luego, tras la cordillera, el otro ingreso es en Chile. De hecho, fue muy debatido, porque hace poco tiempo quisieron hacer un cable que uniera directamente Chile con China, y hubo un gran revuelo en ese sentido, porque sobre todo tiene que ver con el Océano Pacífico, ¿no? Y ahí está muy identificado la presencia estadounidense y la presencia china. Pero básicamente lo que nosotros queremos que vean ustedes aquí es esto, es la autopista de la información. Esta autopista de la información es por donde se transmiten los datos. Vamos a navegar esta página. Voy a salir nuevamente para poder compartirles esta página. Nosotros le hemos dejado también los enlaces. En esta página lo que ustedes van a encontrar principalmente es en tiempo real. Esta página lo que hace es mapear los cables submarinos, y en tiempo real lo que nos va indicando la página es qué es lo que ocurre y cómo ingresan cada uno de estos cables. Si nosotros ampliamos aquí, vamos a ver a la Argentina. Como les decía, uno de los ingresos principales está vinculado al ingreso que se hace sobre todo por Brasil. Hay un nodo que ingresa a Uruguay, y el otro nodo principal es la República Argentina. Como bien decían ustedes, está ubicado principalmente en las Toninas, y si nosotros hacemos un clic en cada una de estos cables que ingresan a la Argentina, lo que nos indica aquí, por ejemplo, ven este anillo que une sobre todo a toda América del Sur. Fíjense ustedes que aquí lo que está indicando es por dónde ingresa, ¿sí? Donde toca es en la Argentina, pero sobre todo lo que más nos interesa es saber quiénes son los proveedores. En este caso, por ejemplo, Telecom Italia es el proveedor, es el dueño del sistema de cable. Pero si nosotros
vemos otros cables submarinos, lo que vamos a encontrar aquí, y esta es una gran discusión geopolítica que se está viviendo por estos tiempos, vamos a ver que las empresas, en este caso las grandes proveedoras de estas 5 grandes empresas, vamos a ver cómo comienzan a tener sus propios cables, ¿sí?, de conexión. Y en este caso en particular, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense en este cable que une gran parte, digamos, de Europa junto con África. Aquí aparecen varias empresas, sobre todo empresas de telecomunicación, ¿sí? Repito, si nosotros vemos cada uno de estos cables, digamos, que se producen aquí, lo que vamos a ver es no solamente la presencia de empresas de telecomunicaciones, sino que también vamos a apreciar vamos a ver si puedo ampliar aquí, denme un segundito, vamos a ver que hay presencia de otras empresas, no solamente ya empresas vinculadas vamos a ver algunas de estas. Esta es la que está uniendo, denme un segundito, por favor. Vamos a ver si podemos ver una de las empresas, sobre todo, vamos a ir a Estados Unidos. Lo que quiero que vean es las empresas, no solamente, como les decía, las vinculadas a fíjense ustedes aquí que empiezan a aparecer no solamente las empresas de telecomunicaciones, sino también, por ejemplo, Facebook, que tiene su propia red, en este caso, de comercialización. Nosotros les vamos a dejar el enlace para que lo puedan navegar, puedan ver ustedes cómo hoy en día está unido los distintos continentes a partir de este gran cableado, ¿sí?, que permite la transmisión de datos. ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes puedan entender que cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando directamente de cuestiones físicas, ¿sí? Repito nuevamente, a veces pensamos en la nube, pensamos en la internet, y muchas veces no tomamos en cuenta que son redes físicas las que estamos comunicando. Este es un centro de datos, ¿se acuerdan? Decíamos, tenemos los cables son fibra óptica finalmente, se transportan los datos y llegan a estos grandes centros de procesamiento de datos, ¿sí? Algunos le llaman granjas de datos, porque obviamente adentro de estos grandes tinklados lo que hay es finalmente servidores, ¿sí? Y esos servidores lo que hacen es almacenar y procesar información. Fíjense que esto es un centro es un centro de Google, ¿sí? Muchas de las empresas muchas veces no dan a conocer cuáles son estos grandes centros, repito, por cuestiones de seguridad. Fíjense que hay molinos, en este caso, energía eólica, para mostrarlo verde y que son muy sustentables y demás, pero en realidad todo esto requiere un gran consumo. Imagínense ustedes un gran consumo de energía para sostener 24 horas en actividad a estos servidores. Y si hay algo que les llama la atención de estos tinglados, ¿a alguien le llama la atención? ¿No? Que hay, no sé, como un mar al lado. Hay un mar al lado, sí, pero sobre todo en la infraestructura. ¿Qué notan de particular de la infraestructura? ¿Les llama algo la atención de lo que ven en estos tinglados? ¿Te parece una plaqueta? No. ¿No les llama algo la atención en particular? Si ustedes se fijan, podrían llegar a decir que, bueno, si alguien no supiese, diría, bueno, pero puede ser que sea una empresa de automóviles. ¿Les llama un poco la atención las cañerías que ven acá? ¿Ven las cañerías? ¿Las aprecian? Sí. Y fíjense en algo que es mucho más interesante, hay como unas chimeneas, ¿sí? Esas chimeneas son azules. ¿Alguien sabe qué podría llegar a ser estas chimeneas azules? Sistemas de refrigeración. Y esto habla de una infraestructura real que tiene. Vamos a ingresar a la página web. Voy a dejar de compartir esto y vamos a pasar a la página web. También les vamos a dejar ahí el enlace. Este es el centro de datos de Google. Si ustedes se fijan, hay un mapeo. En nuestro centro más cercano es el que está previsto en Chile, ¿sí? Este es un centro de datos. Si ustedes se fijan aquí hay una máquina. Esta máquina lo que hace es sacar y producir una serie, digamos, de placas, ¿sí? Son en definitiva, digamos, servidores.
bueno, y Google aquí da a conocer cuál es el centro, a qué se dedican, si uno quiere trabajar ahí, bueno, hacen una explicación principalmente de ese centro de datos. Pero fíjense ustedes que los principales centros de datos están en Europa, aparecen obviamente en Canadá, estamos hablando de la empresa Google, y algunos aparecen vinculados a Taiwán. Recuerden que Taiwán es hay una gran disputa hoy en día entre Taiwán ¿cómo se llama? Y China. Y obviamente que los demás centros, los más importantes, se encuentran en los Estados Unidos, la protección, digamos, de datos. Pero fíjense que es una estructura real, concreta, en donde se almacenan datos. Esto no solamente ocurre con Google, sino que ocurre con todas las empresas, que aquí es donde está ubicado lo que se llama estrictamente el concepto de la nube. ¿Sí? La nube, eso lo que parece algo como etéreo, en realidad son servidores en donde se guardan la información. Eso, que antiguamente era dedicado a las empresas, hoy en día lo dan como un servicio y permiten la comercialización a otras empresas para que puedan, obviamente, guardar ahí su información. Vamos a proyectar nuevamente la presentación. Y les decíamos, entonces, si nosotros viéramos el centro de datos por dentro, veíamos un tinglado al principio, digamos, de la primera filmina, tinglado que está a la izquierda. Dicen ustedes que es simplemente un lugar, un espacio, como puede ser una gran nave, como puede ser hoy en día un supermercado, por caso. Y fíjense en las cañerías, que están pintadas obviamente con los colores institucionales de Google, pero son en definitiva las cañerías que proveen la refrigeración, porque obviamente las máquinas, sobre todo una gran cantidad de máquinas como ocurren ahí, ustedes están viendo ahí un trabajador, esos son los racks, y en esos racks están cada uno de los servidores que en definitiva hacen la conectividad y el procesamiento de los datos, y requieren sobre todo una temperatura estable, ¿sí? Para no irse de rango. Si ustedes entran a un estudio, por ejemplo, una planta transmisora de radio, de televisión, también existen un proceso de refrigeración, porque los equipos obviamente que emiten una cantidad de lo que se llama temperatura, y tienen que estar a un valor estable para que justamente el aparato pueda operar en esos rangos estables. En el caso de no proveer este sistema de refrigeración y de temperatura estable, lo que haría que el aparato funcionara fuera de rango, y por lo tanto los datos que procesara no serían lo más adecuado. Para ir finalizando, entonces, uno de los textos que ustedes les vamos a dejar a ustedes para leer, ahora vamos a continuar con un tema que les quiero explicar particularmente Vero. Alguien creo que nos había comentado que trabajaba en Vorterix. Vorterix es una de las empresas que hoy en día hacen esta idea de vincular no solamente lo que es radio, sino también operar a través de lo que es un teatro. Ese teatro a través tiene streaming, tiene la idea de un estudio de grabación. Hoy en día lanzaron un medio como Filo, de hecho le vamos a dejar también un video vinculado a Filo. Tienen una idea de una empresa de videojuegos que produce videojuegos, ¿sí? Esa empresa se lanzó y es asociada a Vorterix, además de tener un área de lo que es no solamente videojuegos, sino también juegos en línea, ¿sí? Y la empresa que pusieron en funcionamiento ellos hace un par de años. Y luego la transmisión en radio, en donde hacen un mix entre televisión y radio, con una transmisión 24 horas a través de lo que es el streaming también. Y obviamente continúan con lo que son obviamente las listas de canciones y los rankings como tienen generalmente todas las radios. Pero esto es un acercamiento, tal vez hoy en día las demás radios capitalinas lo han hecho de la misma manera, pero aquí vemos este concepto de media incorporado en el caso de Vorterix, ¿sí? Vamos a ver si podemos proyectar. Denme un segundito. No sé si se está escuchando el audio aquí. Creo que no se está escuchando el audio seguramente. Muy bajito, pero se escucha algo. Ahora no. ¿Se escucha? Ahora no, recién sí. A ver, ¿cuál es la idea simplemente de poder mostrarle, digamos, este video? Es la idea de cómo se trabaja. De hecho, cuando estaban haciendo esta entrevista, lo que se contaba esto, ¿no? Lo que era un lanzamiento de un disco, y hoy en día cómo las plataformas ayudan a esta idea, digamos, de los lanzamientos. Repito, es tal vez una de las ideas hoy en día presentes en la Argentina que vinculan esta idea de mix de medios. Le vamos a dejar también para que ustedes puedan digamos, navegarlos y demás. Pero hay todo un concepto a través de lo que se llama Filo News,
tanto de informes como también de un noticiero, y los informes, digamos, que realizan desde esta señal. Esto está muy emparentado con la lectura que queremos que ustedes tengan para la semana próxima, que es de Carlos Scolari, este semiólogo, como le decíamos, argentino, que está radicado en España, que va a hacer una evolución de los medios, particularmente en este concepto de la ecología de los medios. Como decía, va a traer este concepto de los sociólogos norteamericanos, que estaban ubicados en California, en esta idea de la ecología de los medios. El concepto de ecología, como repito, lo va a traer de la naturaleza y va a hacer una analogía qué pasa con los medios. En esta idea de existen distintas especies y estas especies se comienzan a mezclar, ¿sí?, dentro de lo que se llama la ecología, es decir, dentro de un sistema ecológico existen distintas especies. ¿Qué pasa cuando esas especies comienzan a unirse, comienzan a mutarse? ¿Sí? Y es algo más o menos como ocurre en la naturaleza, que interpretan estos autores, ocurre también con los medios de comunicación, y el concepto que veíamos anteriormente. Por lo tanto, la clase de hoy lo que queríamos dejar claro era, en primero, para qué nos sirven las computadoras; segundo, cuáles son los grandes jugadores, y vamos a ver por qué son los grandes jugadores, por qué facturan tanto. Cuando empecemos a ver el concepto de inteligencia artificial, veamos el tema de los algoritmos, veamos los algoritmos de recomendación, porque hoy en día ellos son los grandes ganadores, simplemente, y no simplemente, sino porque conocen gran parte de nuestras vidas. Cada dato que nosotros aportamos hoy en día, ese dato se puede monetizar claramente. Y vamos a ver cómo eso va a concluir en un elemento, en un soporte como es hoy en día el teléfono celular. Y el teléfono celular no solamente nos da la posibilidad de una variable, sino que les da la posibilidad de muchas variables. No solamente qué gusto tenemos, qué música estamos escuchando en un determinado momento, sino también hasta una georreferenciación, geolocalización de dónde estamos consumiendo, por ejemplo, música, subiendo una fotografía, y todo este procesamiento de datos en tiempo real. Esto que decíamos, ¿se acuerdan al principio? ¿Para qué sirve una computadora? Bueno, en definitiva, para hacer una serie de operaciones que a mí me llevaría mucho tiempo, eso se puede reducir. Mayor infraestructura, mayor capacidad de poder almacenar esos datos, la posibilidad de lo que son los algoritmos, nos va a dar como consecuencia una mayor monetización. ¿Sí? Y estas empresas hoy en día canjearon una forma de hacer dinero por otra que lo aportan hoy en día los datos. El nuevo petróleo se dice que son los datos. Antiguamente eran las empresas, era el petróleo crudo que daba la mayor importancia porque hacía mover al mundo. Hoy en día los datos hacen mover al mundo. Yo voy a dejar de proyectar entonces porque queremos con Verónica tomarnos un par de minutitos antes de finalizar la clase para poder hablar de las APEs y de los dos trabajos prácticos. Uno, el que le habíamos propuesto la semana pasada, y el próximo que se viene a partir de la semana próxima. Vero, te dejo para que vos puedas compartir. Bueno, un poco la idea es mostrarles algunos trabajos prácticos que algunas APEs que han hecho en años anteriores, 2019 y 2020. No vamos a ver todos por una cuestión de tiempo, solamente algunos, y sobre todo por algunas consultas que he recibido para que tengan una idea de qué es lo que buscamos. Como les habíamos comentado, nosotros por una cuestión de tiempo y de contenidos que tenemos que brindar en esta cátedra, no podemos hacer una historia de todos los medios tecnológicos. Entonces, o no podemos hacer una historia, una evolución o el origen de la tecnología. Por eso, nosotros le pedimos en la APE que cada grupo pueda abordar un aparato tecnológico, pero como tampoco, por una cuestión de tiempos, como tienen 2 o 3 minutos como máximo para mostrar a través de un producto multimedia el aparato que eligieron, no pueden abordar toda la historia de ese aparato, o el origen, o la evolución. Entonces, les pedimos Perdón, Vero, que... ¿Sí? Si vos tomaste el control, poder dejar de proyectar yo, porque no me responde no tengo el yo el control. Ah, ok. Entonces, espera, a ver, debe ser entonces un problema mío. Ahí yo Perdón, puedo seguí, detener, creo. Ahí lo pude detener yo. Okay. Decía que la idea es que ustedes, como no pueden abordar toda la historia del aparato, ¿sí?, que les ha tocado, ahí estás compartiendo otra vez, Marcel. Espera que... Ok, sí. Ahí tú. Ahora sí.
que puedan abordar o puedan tomar un aspecto, el que ustedes consideran que es el menos explotado o el menos explorado en lo que ya se ve, en lo que ya está publicado, o algún aspecto que a ustedes les interese destacar de esa tecnología que les han elegido para hacer la APE. Yo les voy a proyectar algunos trabajos prácticos. A ver, esperen que primero tengo que ir al... Les voy a proyectar uno que es sobre la televisión. Fíjense y presten atención que han abordado en este caso dos aspectos. Una cuestión es la cuestión técnica y otra cuestión es lo social. Y han vinculado, han tomado el aspecto desde los viejos medios a los nuevos medios. Ahora sí, ustedes me van a decir si se escucha. ¿Se escucha? Muy bajo. Ahí está. La televisión fue la herramienta más importante que usaron los gobiernos del siglo pasado para consolidarse como estados nacionales. Se encargaron de popularizarla introduciendo un aparato dentro de cada hogar con la excusa de brindar un espacio de entretenimiento. Logró ser un medio de comunicación de masas, emitiendo un mensaje homogéneo de forma simultánea dirigido a una audiencia compuesta por millones de receptores. Se adecuó el contenido y el formato a aquella pequeña cantidad de cosas que todos tenemos en común. De forma implícita, adaptar los contenidos con el objetivo de controlar la opinión pública y modelar a los ciudadanos en sintonía con los intereses de su modelo de producción. La cantidad de televisión consumida por cada espectador estaba estrechamente relacionada con su estilo de vida. La audiencia estaba constituida por un grupo de personas disponibles en un momento concreto del día o de la semana. Es decir, la elección de los programas dependía mucho más de los horarios que de los programas en sí mismos. En estos horarios pico, que coincidían con los momentos en los que todas las familias se reunían en cada hogar, se publicitaban estilos de vida que fomentaban, justificaban y construían el deseo de consumir aquello que la industria nacional estaba produciendo. La televisión modificó la forma en la que nos relacionamos. Los televidentes asistieron a una experiencia social novedosa. Tuvieron la oportunidad de participar a través de un ritual diario, de un sistema cultural nacional compartido con las élites. Además, a través de los programas, establecieron estereotipos que construyeron el significado de ser. Por ejemplo, adolescente, mujer o miembro de una clase social determinada. El público adquirió identidades como público y su mundo se conectó con otro sintético y mucho más amplio. El mundo creado por la televisión. Hoy, la televisión quedó vacía. El poder, el control y la estructuración se ejercen desde otro lugar. Más implícito, más subliminal, más omnipresente y mucho más eficiente. Bien, ese es uno. Ahora les voy a mostrar otro. Este es sobre la radio. De la azotea protagonizan la primera radio. Vuelvo. ¿Están viendo? El 27 de agosto de 1920, Enrique Susini y los Locos de la Azotea protagonizan la primera radiodifusión de la Argentina y algunos te dirían del mundo, transmitiendo la ópera Parsifal de Wagner a los 10 gatos locos de Buenos Aires que tenían una radio. Pero la radio al principio de los años 20 era un bicho muy diferente a la que vendría después. En esa época lo que se usaba era radio a galena. Que ojo, porque galeno también se le decía al médico por Galeno de Pérgamo, pero eso no tiene nada que ver. Dato curioso, los Locos de la Azotea eran todos médicos. La galena es una piedrita que conduce el sonido. Y tenías un sintonizador que la rascaba y una antena afuera y todo un lío bárbaro y encima salía con ruido. Pero lo que tenía la radio a galena es que no tenía parlantes. Te tenías que sentar al lado del aparato y ponerte unos auriculares, que en esa época se llamaban teléfonos. O sea que escuchar la radio, en esa época, era algo que se hacía solo y que se hacía de a ratos. Las primeras emisoras, ponele que transmitían 1 hora 3 veces por semana, 4.
La cuestión es que la radio empezó a ganar tracción, y allá por el año 23 se empezó a hablar del broadcasting, que lo podrías traducir como revolear cosas a lo largo y a lo ancho, y según Wikipedia, gran fuente académica, tiene su origen en la agricultura porque revoleaban las semillas y fallo no sabe. ¿Y qué pasa? Cada vez más gente escucha radio y se empieza a armar un negocio que nos tortura hasta el día de la fecha, la publicidad. Hay un cuento de un tipo que se le acercó a su cine en mitad de una ópera y le dijo: Che, Susini, ¿vos te das cuenta de que podés cortar la transmisión en mitad de la ópera y decir a la gente que el cantante se cuida la garganta con las pastillas de tal? Y ya que estás, le metés 10 segundos de publicidad de pedidos ya y te la llevas en pala. Y su cine medio que lo sacó a capié. Pero en esa época la radio se hacía medio con pérdida, porque sin publicidad no ganaban un mango. Así que terminaron haciendo publicidad, pero de ratitos. Y así mucha gente empezó a criticar la mercantilización de la radio y se unió a muchas otras quejas de la época, como la de que pasar música grabada era una deslealtad, una cosa de cómodo, y de que si la gente puede escuchar las canciones en la radio, ¿para qué voy a ir a comprar discos? Imagínate. Ya para 1924 la radio galena desaparece y se viene el parlante, que tampoco venía integrado, era una bocina enorme y se compraba aparte. Al año siguiente, los diarios La Nación y Crítica instalan emisoras y se arma el debate de si el periodismo por radio es o no un delirio. Pero ahí, más allá de las quejas, ya tenés un cambio de paradigma importante. La radio deja de ser cosa de uno y se convierte en algo social. La gente se sienta a escuchar música en familia, los tipos van al bar a escuchar el partido. Y así, lo que empezó en el techo de unos cuantos locos se transmutó en un histórico medio masivo. Bien, a ver, ahora les muestro alguno más. No. Este no tiene sonido, es para ir leyendo. ¡Ah! ¿60 vatios? ¿Qué cree que es esto? ¿Un salón de bronceado? Pedí almidón ligero en mi gorrito. A esto le llama café. A esto le llama declaración fiscal. A esto le llama supercomputadora. Es un pobre diablo, un remedo de asistente. Miles de millones de instrucciones de coma flotante por segundo, hasta miles de usuarios en torno a redes amplias, dificultad de uso, penetración social nula, hardware como principal funcionamiento operativo, enormes cantidades de almacenamiento.
Bien, ahora les voy a compartir uno más. ¿Cómo vienen? Algunos ya están asustados. Muy. Ahí vamos con el último, para que tengan una idea de lo que pueden hacer. Muy buenas a todos. En este video vamos a contar todo sobre la hotline, también conocida como teléfono rojo. El denominado teléfono rojo fue una línea de comunicación directa que enlazó a Washington, Estados Unidos, y Moscú, Unión Soviética, en tiempos de Guerra Fría. La necesidad de esta comunicación nació durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, ya que en ese entonces los mensajes enviados entre las repúblicas tardaban incontables horas en ser traducidos y entregados. El 20 de junio de 1963 es creado el llamado teléfono rojo, con el propósito de facilitar la comunicación y así evitar una tercera guerra mundial. Este término no fue más que un invento periodístico potenciado en películas dirigidas al tema, ya que este supuesto teléfono no era más que una línea de teletipo que enviaba mensajes escritos. El primer mensaje salió desde Washington con un extraño texto que decía: un zorro rápido y pardo saltó sobre el lomo de un perro holgazán. Esto creó confusión entre los rusos, quienes pensaron que era un dicho popular estadounidense. La razón del mismo fue que en inglés contenía todas las letras del abecedario y los números del 1 al 0. Durante la Guerra Fría, el teléfono fue levantado reiteradas veces, como por ejemplo, por la guerra entre India y Pakistán, la guerra de Yom Kippur, la invasión turca de Chipre, la invasión rusa de Afganistán o la invasión israelí del Líbano. Tras el fin de la Guerra Fría, el teléfono volvió a sonar para comunicar a George Bush padre y Mikhail Gorbachev durante la Guerra del Golfo, para comunicar a George Bush hijo y Vladimir Putin durante los atentados del 11 de septiembre del 2001, o cuando discutieron la reconstrucción de Irak tras la guerra en el 2003. En la actualidad, no se tienen registros de que la línea de teletipo siga vigente, ya que, con las recientes tecnologías, los líderes del mundo prefieren usar redes de comunicación alternativas, como el mail, Twitter y, quién sabe, quizás hasta WhatsApp e Instagram. Bueno, algunos de los trabajos prácticos de alumnos anteriores, hay muchos más, obviamente que tenemos todos guardados, ahí, y mientras iba pasando los trabajos, escuchaba o leía que dejaron la vara muy alta, bueno, pero no se asusten, hay muchísimos recursos para hacer videos o presentaciones multimedia. La idea es tener una idea, llevar esa idea a un guión y después de ese guión traducirlo en un producto multimedia. Como verán, hay de todo, les pasamos 2 videos, algunos con algunas cuestiones superpuestas, con dibujos, después el recurso de simular una conversación en WhatsApp. Bueno, hay infinidad de recursos a los que pueden apelar. La idea es que puedan primero ponerse de acuerdo en qué es lo que quieren comunicar, tener bien en claro eso que nosotros le pedimos, ¿sí? Tener en claro no solamente la tecnología, sino qué es lo que van a comunicar de esa tecnología. No pueden comunicar todo, no pueden comunicar toda la historia, no pueden comunicar la evolución, sino una parte. Como vieron en los distintos ejemplos, excepto en el de la CRAI y en el teléfono rojo, que quizás es lo menos conocido, después en la televisión y en la radio buscaron algunos aspectos a destacar. Eso es lo que nosotros buscamos.
Si dejaron la vara muy alta, obviamente siempre vamos a mostrar los mejores trabajos o lo que nosotros consideramos que estuvieron, sobre todo, por encima de nuestras expectativas. No se frustren y no traten de imitar, sino de mostrar algo que ustedes puedan. Eso por un lado. Con respecto a los trabajos prácticos, después abro si quieren hacer preguntas con respecto a la APE, si tienen dudas y demás. Con respecto a los trabajos prácticos, tienen un trabajo asignado que les asigné el viernes. También di respuesta porque algunos usaron el foro donde ustedes tenían que subir el trabajo práctico, lo usaron para preguntar. Recuerden que las consultas se canalizan por el foro de consultas, ¿sí? Con respecto a una de las consultas que me hicieron, que le respondí en el foro de consultas, primero tienen que hacer una investigación. Es decir, investigar cómo funcionan esas cuestiones, una planta transmisora, un estudio de radio, de televisión y demás. ¿Para qué? Para después buscar los videos que sean aquellos videos que mejor expliquen esas cuestiones que nosotros le pedimos. Eso ustedes, una vez que hacen la selección de los videos, lo van a subir al foro, junto con la reflexión, que no tiene que ser muy extensa, pueden ser frases, puede ser una reflexión, puede ser una crítica, puede ser una descripción, ¿sí? Pueden estar en inglés los videos siempre y cuando tengan traducción, ¿sí? Es decir, porque no todos, recuerden que esos videos no solamente los vamos a ver nosotros, sino sus compañeros. La idea es que todos puedan acceder a la información a través de esos videos. Si están en inglés, que estén subtitulados, ¿sí? Y suben esas dos actividades en el foro, ¿sí? Que es colaborativo. Bien. Y después, para el viernes que viene, que les vamos a asignar otros trabajos, les voy a adelantar qué es lo que vamos a hacer. La traducción automática de YouTube. Bueno, no va a ser 100% fidedigna, pero está bien, mientras se entienda el concepto, puede ser. ¿Hasta cuándo hay tiempo para esta actividad? Recuerden que se abre los viernes, se cierra el viernes, ¿sí? Las actividades se abren los viernes a las 19:30, se cierra viernes 19:30. Y después, para el viernes que viene, les vamos a asignar dos tareas, que también son colaborativas, pero acá el trabajo es individual. Vamos a trabajar con dos cuestiones. Una es, vamos a armar entre todos, y digo entre todos porque nosotros también, ¿sí? Los docentes vamos a hacer algún aporte ahí, un playlist en Spotify, ¿sí? Donde cada uno pueda subir un tema musical. Ahora, cualquiera, yo dije, bueno, hoy abrí el playlist y puse Jijiji de Los Redondos, que es el tema que a mí me identifica. Sin embargo, no tenía nada que ver con lo que íbamos a hacer acá, entonces lo bajé, pero en realidad lo subí para hacerlo colaborativo, porque primero hay que subir un tema para después poder compartirlo. Eso lo van a encontrar dentro del aula virtual, y yo como siempre les voy a avisar a través del foro de avisos dónde van a encontrar el link, ¿sí? Para poder acceder al playlist de Spotify y poder hacer su colaboración. ¿Qué es lo que vamos a buscar, o qué es lo que buscamos con esto? Que busquen ustedes, o piensen, en un tema musical que puedan relacionarlo con algunos de los temas que hemos visto en la cátedra. Hoy, por ejemplo, cuando lo hablábamos con Marcelo, a mí se me vino, por ejemplo, a la mente, yo dije, no es algo que me gusta, no es algo que consuma, ¿sí? Pero se me vino a la mente el Elegante. ¿Por qué se me vino a la mente Elegante? Porque él, en una de las entrevistas que hizo, había dicho que su tema, su hit, es decir, o su carrera musical, explotó cuando pudo grabar su primer tema con la computadora de Conectar Igualdad, que no se le había dado al gobierno, porque después, bueno, dijo que se le había dado al gobierno, no se la dio, Cristina tomó los dichos, bueno, se armó un revuelo bárbaro. La cuestión es que lo que viene al caso es que con una computadora que no está preparada para, o que no fue pensada
para grabar temas musicales, ni para editar videos, ni nada más por el estilo, simplemente para poder conectar o poder hacer algunas cuestiones muy relacionadas a la escuela, ¿sí? Al colegio. Él pudo, con esa computadora, que tiene muy poca capacidad, no sé si alguno tiene alguna de estas computadoras que daba el gobierno, y con un micrófono de 1.000 pesos pudo grabar su tema musical, lo subió a YouTube y tiene millones de reproducciones. Entonces, bueno, yo podría vincular un tema musical de Elegante, o de Trueno, ¿sí? Es otro que dijo en algún momento el trapero, no, es rapero. En algún momento también dijo que había grabado, ¿sí? Con una computadora y con un micrófono muy económico, el tema, y que eso lo pudo subir a YouTube. Bueno, un tema que ustedes puedan vincularlo con algún tema de lo que hemos visto, ¿sí? Puede ser por esto o por alguna otra cuestión, ¿sí? Y que suban el tema ahí con alguna descripción, ¿sí? Con algún... Que puedan después vincular o argumentar por qué eligieron ese tema. Y entre todos después vamos a tener ese playlist para escuchar distintos temas musicales que pueden coincidir con nuestros gustos o no. Bien, eso por un lado. Y hablando de lo colaborativo, también vamos a abrir un álbum de fotos en Google, donde cada uno va a poder subir una foto, también vinculándola con alguna tecnología. La idea es que estén ustedes con alguna tecnología, puede ser una vieja tecnología, una nueva tecnología, una tecnología, un aparato analógico o digital, ¿sí? Pero también que puedan vincularlo con algún concepto que hayamos visto hasta el momento. La foto sí va a tener que estar acompañada con una frase, una descripción, un nombre, un rótulo, una etiqueta, lo que quieran. Y cuando vean, yo ya subí mi foto, ¿sí? Bien, eso lo van a tener a partir del viernes que viene, el viernes 24, para el próximo viernes. Es decir, se abre el viernes y tienen tiempo para participar hasta el viernes 1 de octubre. Bien, Marce, ¿querías hacer alguna acotación? Te veía ahí con... No. Era simplemente para que vean, digamos, las dos instancias que son instancias colaborativas. La idea es que vamos a compartir, en este caso, a través de dos plataformas totalmente distintas. Había una pregunta que creo que hacía Marcos con respecto a qué pasaba con TikTok dentro de este gran marco. Y justamente lo que vamos a utilizar aquí van a ser dos aplicaciones, tanto de la fotografía como en el caso de Spotify. Y en el caso de TikTok son estrictamente aplicaciones. En este caso cuentan con sus propios algoritmos, pero no tienen capacidad de compartir sus infraestructuras con otros. En el caso de las 5 grandes compañías, comparten o desarrollan algoritmos para terceros y además comparten su infraestructura, tanto de la nube, para terceros. En el caso de las aplicaciones no tienen esa capacidad. Vamos a ver cuando veamos lo que se llaman los POM, que son las redes sociales, vamos a encontrar ahí en el caso de TikTok, que es un desarrollo que es estrictamente chino, que ha ganado gran popularidad, que ni más ni menos está dirigido por el último CEO de Disney. Deja la compañía Disney y se pasa a TikTok, justamente para tener mayor cantidad, digamos, de presencia. Pero lo vamos a ver dentro del concepto de redes sociales cuando veamos y abordemos el tema de redes sociales. Las 5 grandes empresas son las que, repetimos, además de proporcionar sus servicios, tienen la posibilidad de brindar servicios a terceros. Esa es la gran diferencia. Bueno, si no hay nada más, si no hay preguntas, ya es bastante tarde, así que les agradecemos mucho a todos los que se han quedado hasta el último momento. Consultas, dudas, preguntas sobre la vida y demás nos hacen a partir de... Nos hacen las preguntas a través de todos los canales de comunicación que tenemos, y nos volvemos a encontrar, en este caso de manera asincrónica, el próximo día viernes, donde vamos a empezar a introducirnos en el gran aparato que hoy en día manejamos todos, como es el gran dispositivo, como son los teléfonos. Y vamos a ir a ver cómo se da toda esta convergencia, lo que vimos hasta el momento, cómo se da una convergencia en ese mismo aparato de lo que son el hardware, el software, y también vamos a profundizar en el concepto de
las telecomunicaciones, ¿sí? Las redes por donde se comunican esos aparatos. Si no hay ninguna otra pregunta, Vero, ¿algo para acotar? No, por ahora no hicieron ninguna pregunta, por lo menos en el chat. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto sobre todo a la APE, teniendo en cuenta que el 27 tienen que entregar el proyecto escrito. Es decir, para esta fecha ya tienen que tener bien en claro qué es lo que van a comunicar y cómo lo van a comunicar. Luego eso se va a traducir, si bien ahí no tienen que volcar el contenido, ¿sí? Sí tienen que tener en cuenta qué es lo que van a comunicar, cómo y a través de qué plataforma, o a través de qué soporte, o a través de qué producto o producción multimedia. Entonces, para el 27 ya tienen que tener en claro qué es lo que van a comunicar. Después hay que poner eso en práctica, en marcha, ¿sí? Y traducir eso, ¿sí? Que tienen primero en la cabeza, después en el proyecto escrito, en el producto multimedia. Y eso se entrega el lunes 4 de octubre, ¿sí? Si tienen preguntas, las podemos responder ahora, si no, a través de los canales, como siempre les decimos. Hay algunos que habían llegado por el Instagram, que yo lo tenía configurado para que me pidan solicitud, ahora ya lo saqué, y a los que pude les respondí por Instagram las consultas que tenía. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si no, ya nos super pasamos de hora. Así que si no, los liberamos. Los dejamos, que se vayan a cenar, que puedan resguardar su integridad. Prometemos no molestarlos más y damos por finalizada entonces la clase de hoy. Ha sido un placer, un gusto, gracias a todos los que se han quedado hasta esta hora, y nuevamente nos comunicamos a través de las redes de comunicación de la cátedra. Buenas noches a todos, nos estamos viendo. Buenas noches, adiós.